cómo realizar una presentación o un video tutorial con OBS Studio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Primero, realizar la presentación en diapositivas. En este caso, yo hice la presentación en Google Docs o documentos de Google, y entonces ya tengo la presentación lista para ser grabada. La presentación, lógicamente, la podemos hacer con diferentes herramientas como PowerPoint o eh, cualquiera de estas herramientas que nos piden en los entornos académicos que utilicemos para que aprendamos más. Entonces, luego de que ya tienes la presentación, entonces ya tienes, luego les comento cómo se instala OBS. Este es OBS Studio. Entonces ya aquí tenemos detener la grabación porque la grabación ya comenzó. Cuando vamos a comenzar la grabación, entonces dice aquí iniciar la grabación. Entonces pulsas allí y comienza la grabación, ¿no? Entonces comienzas diciendo lo más importante de una vez de tu presentación, para mantener el interés, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes el interés? Abordando de inmediato el propósito principal del video, y en este caso es indicar cómo se hace una presentación en video con OBS Studio. Entonces, luego les voy a mostrar desde qué sitio se descarga OBS Studio, que es un software que sirve para grabar la pantalla del computador y para mostrar todo lo que allí, todo lo que queremos mostrar allí de la presentación en este caso. Esta es la dirección del sitio web al que tenemos que ir para descargar el software para grabar la pantalla, para hacer el video tutorial o la presentación académica que debemos realizar como tarea. Entonces iniciamos la presentación diciendo que son procesos cognitivos en este caso, o cualquiera que sea el tema que debemos tratar, nuestro nombre y si estamos en primer semestre, segundo semestre de psicología, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer allí una breve presentación de quiénes somos. En este caso estamos en la fase 2 de procesos cognitivos. Al ser una nueva fase que inició hace poco, podemos tener algún tipo de preocupación, pero entonces este niño le dice a su mamá, le da un consejo a la mamá: no te preocupes, mamá, solo estás atravesando una fase, solo es una fase, luego vendrá la fase 3 y luego la fase 4, etc. Bueno, entonces seguimos con la presentación de los aspectos más importantes, no de las cosas que ya sabemos, sino de eso que aumenta el conocimiento, no solamente de quien hace la presentación, sino de quienes ven la presentación, ¿no? O sea, algo que incrementa, que mejora la percepción, el conocimiento de la materia, en este caso psicología, y procesos cognitivos. Entonces, las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, que son la sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales, explicar en este caso, ¿no? Es diferente para cada caso, pero entonces en qué consiste cada fase, etcétera, ¿no? En esta otra, los procesos cognitivos, entonces, qué es un esquema, en qué consiste la asimilación, en qué consiste la acomodación y en qué consiste el equilibrio, ¿no? La homeostasis. Bueno, y si es un tema acerca del amor, entonces, ¿cómo se siente uno de feliz cuando encuentra la media naranja? Que es muy importante. O porque es importante la política y porque es importante participar en política, porque no podemos ser neutrales como Suiza, porque es un pecado hacerlo, no está bien. Bueno, porque es importante o no salir de la zona de confort. Zona de confort. ¿Cuál es la diferencia entre libido y lívido? O sea, ¿cómo te quedaste o cómo me quedé? ¿Me quedé lívido o me quedé libido? Ok.
¿Tú quieres aumentar tu líbido o quieres incrementar tu libido? ¿Ok? Bueno, eso es importante también saber las diferencias porque podríamos decir que los problemas sexuales traen consigo problemas del lenguaje, o tal vez alguien podría decir que es al contrario, ¿no? Que los problemas del lenguaje podrían traer consigo problemas sexuales. ¿Cuál es el propósito de realizar resúmenes, ensayos y tareas en la universidad o en cualquier ambiente académico? El propósito es aprender a pensar, ¿no? Aprender a pensar es importante, por eso realizar las lecturas de una forma ética, de una forma consciente, nos hace mejores estudiantes y nos hace mejores profesionales. Y finalmente el propósito es ser excelentes profesionales para tener una buena actuación, mejorar las comunidades, ¿no? Hacer el bien, ese es el propósito. O sea, un buen estudiante es un buen profesional, ¿no? Es un buen profesional. Entonces el propósito de todo esto, de hacer videotutoriales y de todo esto es aprender a pensar. Y luego aprender a proyectar ese pensamiento, comunicar esos pensamientos de una forma coherente, entendible y que beneficie a la comunidad, que beneficie al otro, porque el propósito de una presentación, por ejemplo, de un video tutorial es el otro, ¿no? Entonces, tenemos que escribir aquí en la pantalla eso que nos parece más importante o eso que puede ser un poco más difícil de comprender, etcétera, pero no lo que es evidente, ¿no? Lo evidente no es necesario. Lo evidente, bueno, en ocasiones algo que parece evidente no lo es, entonces tenemos que hacer la diferenciación también y decir, esto que parece evidente no lo es por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eso que parecía evidente al inicio de la pandemia, y decían que el virus no era algo producido en el laboratorio y que quienes decían eso estaban mal, etcétera. Luego se comprueba que, y luego un año después, ya está comprobado que el virus sí fue creado en un laboratorio en Wuhan, en China. O sea que muchas veces eso que parece evidente, eso que parece científico, eso que los mismos científicos dicen en algún momento, podría no ser verdad. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Entonces al final del trabajo, lógicamente, las conclusiones y la bibliografía. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esta presentación? La primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer una presentación en video con OBS Studio? Entonces, tener preparado primero la presentación en el formato que te hayan pedido, que hayas decidido tomar, en este caso, Google Presentation, ¿no? Las presentaciones de Google. Y luego entonces vamos a instalar OBS Studio, o sea, el software para grabar la pantalla del computador. Entonces vamos al sitio web de OBS Studio y entonces ya tenemos aquí para descargar en el caso de que nuestro sistema operativo sea Windows, ¿no? Mi sistema operativo es Pop OS. Bueno, quería mostrarles, a ver si me deja, no sé, creo que no. Bueno, creo que no había programado eso, ¿no? Ahora quiero mostrar el escritorio, pero me parece que no se puede. Bueno, quería mostrarle que mi sistema operativo es Linux y que es un Pop OS, P-O-P-O-S. Entonces, para cada sistema operativo, claro, la instalación es un poco distinta. Entonces, si es Windows, clicas aquí en Windows y entonces se te dan aquí las instrucciones para descargarlo, ¿no? Instrucciones, vamos a ver, ok. La versión de Windows de OBS Studio es compatible con Windows 8, 8.1 y 10, ¿no? Entonces descargas el instalador, que es este. Bueno, aquí hay diferentes formas de hacerlo. Si tu sistema operativo es de Apple,
Entonces tienes aquí, pulsas en Apple y dice para Mac OS, OBS, soporta desde 10.13 hasta el último. Entonces igual descarga el instalador. Una ventaja es que es gratuito, ¿no? Gratuito de por vida, o sea, no es ni siquiera una prueba, y es uno de los mejores programas o software para grabar la pantalla del computador. Bueno, y si es Linux, como en mi caso, que yo tengo Linux, Pop OS derivado de Debian, entonces aquí están las instrucciones para instalarlo. Luego de que ya está instalado, entonces lo buscas, ¿no? Lo buscas, en este caso yo lo tengo aquí, pulso, como en Windows o como en cualquier sistema operativo, entonces ya se me abre el programa, ¿no? Entonces cuando se abre el programa, aparece de esta forma. Entonces, cuando se abre por primera vez, no están aquí estas fuentes, ¿no? Que estas tienes que crearlas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear una fuente para capturar la pantalla del computador, que es esta, Screen Capture. Yo lo tenía en inglés, entonces por eso aparece esto en inglés aquí. Para grabar el video lo pasé a español, pero entonces tú puedes pulsar aquí en más, ¿no? En más, y entonces dice captura de pantalla. Entonces pulsas aquí y ya te queda el entorno de captura de pantalla, que es este que está aquí. Si tienes un micrófono externo, entonces también pulsas en más y entonces buscas el micrófono, ¿verdad? Entonces lo buscas, aquí está captura de entrada de audio, ¿no? Entonces pulsarías aquí para seleccionar tu micrófono. Y ya, por ejemplo, si yo pulso allí, ya yo lo tengo, ¿no? Yo tengo ya el micrófono, entonces micrófono auxiliar. Bueno, aquí dice crear nuevo, no vamos a crear nuevo, sino que vamos a cancelar el audio. A ver, ok, esto era lo que quería mostrar. Que aparece aquí micrófono USB, ¿no? Entonces, que es un micrófono externo. Entonces, claro, cuando tú pulsas allí inicialmente no está seleccionado, sino que está el que viene por defecto en el computador, pero entonces tú seleccionas, porque si compraste un micrófono USB es porque vas a tener un mejor sonido, tú quieres un mejor sonido, entonces eh, dependiendo de cuánto cueste y de la marca, etcétera, vas a lograr el propósito de tener un mejor sonido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante, la captura de la pantalla, ¿no? Screen capture, y esto es lo más importante. Y luego, si no tienes un micrófono USB, el computador trae un micrófono y te va a quedar igual la grabación con el micrófono del computador. Algunos micrófonos de computadores son excelentes, son muy buenos y no necesitarías uno externo, uno USB. Otros son malos, pero ya eso hay que probarlo, ¿no? en cada computadora. Luego, si quieres que aparezca aquí esta imagen, ¿no? Si tú quieres al inicio de la presentación puedes hacerla más grande o más pequeña. Y como lo más importante es el contenido de la presentación, en este caso, y no la imagen de uno, entonces una imagen pequeña es suficientemente buena, ¿no? Entonces, bueno, y puedes mover la imagen en diferentes sitios. A mí me gusta aquí, normalmente yo la pongo aquí, pero yo hice esta grabación antes hice un video y no tuve en cuenta de que en las diapositivas aquí dice UNAT. Entonces tapar el logo de la UNAT no está bien, o sea, queda mediocre. Entonces hice este otro video ya colocando la imagen de este lado para que UNAT, el logo de la Universidad Nacional a Distancia, se vea bien, ¿no? Se vea bien. Ok. Perfecto, entonces, luego de que ya tienes aquí creado la captura de pantalla eh, y el audio, entonces creas la escena de la captura de la imagen, ¿no? Entonces esta escena aquí también es más, colocas más, escena 2, pero tú puedes colocar aquí el título que quieras. Yo le coloqué captura de escritorio, ¿no?
Entonces, le doy aquí cancelar. Entonces, esta escena es esta. O sea que si yo pulso aquí y le digo eliminar, si yo elimino, me borra aquí esta imagen, ¿no? Que no lo quiero hacer porque luego es posible que dañe la presentación y ya está por finalizar, no quiero volver a hacerla. Prefiero hacer otro video tutorial con algún otro contenido. Bueno, pero si no quieres que tu imagen aparezca aquí, simplemente no creas este recurso, no creas esta escena y entonces no aparece tu imagen aquí. Lo que normalmente hace la gente es que al inicio de la presentación tienen una imagen más grande para presentarse, decir quiénes son, etcétera. Y luego cuando comienza ya la presentación del tutorial como tal, del tema, entonces hacen su imagen pequeña o la quitan, ¿no? Esa también es otra posibilidad. Bueno, entonces luego de que ya está todo, ya está aquí la captura de la pantalla, screen es pantalla, entonces está la captura de la pantalla que es lo fundamental, entonces ya puedes iniciar la grabación. O sea, aquí no dice iniciar grabación porque en este momento estamos grabando, pero cuando vamos a iniciar, aquí dice iniciar grabación, pulsas en iniciar grabación y comienza a grabar normalmente. Y luego cuando ya hemos terminado el video tutorial, entonces pulsamos aquí en detener grabación, ¿no? Pero normalmente en un video tutorial no estamos con esta pantalla, sino que ustedes van a estar con la pantalla normal de la presentación, ¿no? Ustedes van a estar con la pantalla de la presentación de las diapositivas. Entonces, simplemente cuando llegan al final, vamos a decir que está la presentación, ¿no? Está la presentación de las diapositivas. Entonces hacemos todo el proceso y llegamos al final. Entonces hay unas teclas también para manejarlo de una forma más que se note menos, pero lo que uno puede hacer es, bueno, ya terminé la presentación, entonces pulso aquí y le digo detener grabación. Entonces voy a pulsar ahora detener grabación y el video se creará, y en este caso, bueno, les voy a indicar, en este caso, si OBS lleva el video o lo pone en home, en home, que es donde está todo, ¿no? Que está documentos, descargas, está todo. Entonces en home lo crean uno de estos. Todos estos videos son creados, ¿no? Entonces lo deben buscar aquí, o si ustedes ya han elegido que sean descargas en documentos, etcétera. Bueno, entonces eso es. Creo que ya les mostré todo. Entonces al terminar la presentación simplemente pulsan aquí y dicen detener grabación.